En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Y fieles a la cita, hoy... Muy buenas tardes, don Pío. Buenas tardes. Hoy un tema también apasionante, que es la romanización, la formación de Europa. Sí, todas las cosas de la historia son apasionantes, según también cómo se planteen. Claro. Sí, pero hay gente que, claro, no, yo desde aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, la importancia que ha tenido la romanización, ¿no? Sí. Y sobre todo que España, la península ibérica, caía bajo la influencia romana. Claro, es cuando empieza realmente la historia de España. Pero antes quería decir un par de cosas de otro Importantes. tipo, ¿no? Sí. Como venimos diciendo, este programa no quiere ser simplemente ilustrativo, porque vivimos en una época en que se ha tergiversado de tal manera el pasado que es preciso adoptar una actitud más activa. O sea, más combativa, incluso, vamos a decirlo así, contra la falsificación de la historia. Porque de esa falsificación nacen muchas políticas que han conducido a la actual crisis, la cual no es ni siquiera no es solo económica, ni siquiera principalmente económica, porque es una crisis más de fondo que afecta a la propia subsistencia de España, ¿no? Como estamos viendo, por otra parte, ¿no? Y con motivo de la victoria de Syriza en Grecia, pues he escrito un breve artículo en mi blog, La Gaceta, ya que las perspectivas se están tornando muy oscuras. Por eso no nos cansamos de insistir a nuestros oyentes, a una costa de parecer pesados, ¿no?, en la necesidad de que ayuden al programa, dándolo a conocer, difundiéndolo y comentándolo en las redes sociales y apoyándolo económicamente. Si el programa ha de continuar y no va a quedar un esfuerzo testimonial y de poca duración como hay tantos, es necesario que nuestros oyentes actúen a su vez. Resulta un poco vergonzoso que grupos como Podemos recauden en un solo día muchas veces más de lo que llevamos nosotros recaudados en 2 meses. Decíamos que necesitábamos 30.000 euros para poder trabajar durante todo este año. Hemos conseguido la cuarta parte, que no está mal para empezar, pero es claramente insuficiente y nos obliga a insistir una y otra vez. Cosa que no está un poco de nuestro gusto, ¿no? Y damos las gracias, por supuesto, a todos los que han contribuido, varios de ellos más de una vez, y nos gustaría que otros muchos oyentes se convenciesen de que poco vale quejarse de la situación sin hacer algo o apoyar a quienes lo hacen. Sí, además es importante, don Pío, esto es algo más que un programa, ¿no? Sí, es un programa no solo de ilustración, también, por supuesto, si no tendría sentido, sino un programa para mostrar las falsedades que nos están sumiendo en la política actual, ¿no? Y luego, sobre todo porque estamos en programas como este, no existen porque están muy vetados en todos los demás medios. Aquí hemos conseguido una ventana de aire, ¿no? Exactamente. Y hay que decir que este programa es el comienzo de un taller de ideas que nos habíamos planteado, porque vivimos en una crisis muy profunda que exige analizar muchas cuestiones fundamentales que de hecho nos plantea la historia, cuestiones desde la democracia, la economía, la entidad cultural de España, la evolución europea e internacional. Todas estas cosas queremos analizarlas en un taller de ideas, en un think tank, como lo llaman. Y en ello estamos, pero repetimos, no podríamos hacer nada sin el apoyo de todos ustedes, nuestros oyentes. Y agradecer a todos los que ya lo están haciendo, y hay oyentes, por ejemplo, como Álvaro o Alejandro Criado, que colaboran con las redes sociales, que colaboran de muchas formas, subiendo los programas a YouTube, en iVoox, bueno, al blog de citaconlahistoria.es. O sea, los medios desde los cuales se difunde la falsificación de nuestra historia, que además sirve de fundamentación a otras políticas nada recomendables, son enormes. Nosotros partimos de unos medios muy pequeños, pero partiendo de unos medios muy pequeños tenemos que desarrollarnos, y eso, ya digo, es un trabajo de todos, ¿no? Y volvemos a dar el número de la cuenta para realizar las aportaciones, que es el siguiente: ES 09 0182 1364 33 0201 543346. Repito,
Evidentemente la mayor parte no tendrán un bolígrafo a mano, pero de todas maneras como lo pueden consultar en podcast o en YouTube y allí lo verán de nuevo, ¿no? Sí, pero vamos a repetirla, por favor. Yo creo que es un ES09 0182 1364 33 0201 5433 46. Y el nombre es Tiempo de Ideas siglo XXI. Tiempo de Ideas, el titular de la cuenta, Tiempo de Ideas siglo XXI. También, si no me equivoco, esta cuenta está en... El Banco de Bilbao, Vizcaya. Y en el blog de citaconlahistoria.es. Exactamente. Y cualquier duda que nos quieran escribir, como así lo están haciendo muchísima gente, cada vez más gente nos está preguntando dudas, quieren que les ayudemos, pues citaconlahistoria, no, info@citaconlahistoria.es. Info@citaconlahistoria.es, si alguien pone en contacto con nosotros. Bueno, y entramos en materia. Hace 2 programas estuvimos hablando de las edades en la historia de Europa, que decíamos que parece muy conveniente cambiar el nombre de estas edades, que son un tanto absurdas, de antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Y por otra parte, todos hemos oído infinidad de veces a políticos y periodistas decir que por fin hemos entrado en Europa. Hemos entrado en Europa, con motivo del ingreso de España, en muy malas condiciones, por cierto, en el mercado común o Comunidad Económica Europea. Como si antes no lo fuéramos. Que antecedente de la Unión Europea. Es muy significativo. Esto es mucho más y mucho peor que simple ignorancia de la historia, que también, pero implica sobre todo un desprecio esencial por España, por su historia y por su cultura, lo cual refleja también el nivel de nuestra clase política. La misma clase que nos ha llevado a la actual crisis o multicrisis, porque es una crisis con muchos aspectos. En muchos sentidos. Política, no solo moral, no solo económica. En fin, de una clase política y periodística con tales deficiencias muy elementales, se pueden esperar muchas cosas, pero ninguna buena. Es así, es una especie de hispanofobia que reina entre ellos y que no hay manera. España, naturalmente, siempre ha estado en Europa. Y además ha estado de una manera bastante destacada. Veremos por qué. O sea, para empezar, tenemos que preguntarnos qué es Europa y, en definitiva, quiero decir, aparte del ámbito físico del continente. O sea, qué es desde el punto de vista de la cultura y la civilización, ¿no? Pues es efectivamente una civilización que se ha venido desarrollando con unas características particulares que la distinguen de otras civilizaciones. Y cuáles sean esas características y cuándo puede considerarse que empiezan históricamente, pues es lo que vamos a tratar ahora. Ya en otra charla hablamos, repito, y decíamos que la primera edad podía llamarse edad de formación. También se podía llamar edad de romanización. Europa se forma con el Imperio Romano. Más exactamente, se forma a partir de la Segunda Guerra Púnica, pues si en ella hubiera vencido Cartago a Roma, la evolución posterior habría sido muy diferente. Esto ya lo hemos dicho varias veces, pero es muy importante porque no recuerdo que nadie haya insistido en este aspecto. La Segunda Guerra Púnica marca el inicio de Europa como el inicio de España, de la entrada y basta, ya digo, hacer esa comparación. Si hubiera perdido Roma, la historia habría sido muy distinta. No sabemos cómo, pero desde luego muy distinta. Fue una auténtica guerra del destino, y propiamente hay que decir también que el Imperio Romano no fue europeo, sino mediterráneo, ya que abarcaba las 2 orillas y el Oriente Medio. Sin embargo, como el Islam terminó arrasando toda la civilización grecolatina en el norte de África y en el Próximo Oriente, pues la romanización quedó circunscrita a la orilla europea. Y de allí también, por cierto, estuvo muy cerca de ser destruida por las invasiones bárbaras, invasiones germánicas, etcétera, ¿no? Bien, pues un rasgo evidente de esta civilización fue la lengua latina, cuyos derivados se siguen hablando en Francia, en Italia, en Rumanía o Rumanía y en la península ibérica. Pero este es un punto secundario porque en el resto de Europa se hablan otros idiomas y, sin embargo, el influjo de Roma es obvio en el conjunto europeo. Sí. Y a partir de él en gran parte del mundo. Por ejemplo, España, Inglaterra, Portugal y Francia
han expandido por varios continentes la lengua y la cultura, lenguas y cultura europeas, ¿no? Es decir, que el influjo de Roma se extiende, en fin, de una manera tremenda hasta hoy mismo. Además, el latín siguió siendo la lengua de la alta cultura y de la ciencia hasta los siglos XV, XVI y XVII, en unos aspectos o en otros, ¿no? Y la lengua de la Iglesia hasta el Vaticano II, por lo menos. Claro. Es una cosa curiosa. Queda además un inmenso patrimonio arqueológico y arquitectónico desde el norte de Inglaterra hasta Grecia, que es sentido por estos países como parte de su propia historia, como parte de ellos mismos. En Oriente Próximo, en Anatolia, en el norte de África, pues también quedan pues restos muy importantes, pero no son sentidos como parte de la cultura islámica, obviamente. Claro. Quedan también muchas costumbres y actitudes. Fíjense que la red de calzadas construida por los romanos siguió usándose durante siglos después, y muchas carreteras, incluso recientes, por ejemplo en España, siguen aproximadamente esas calzadas. Sí. Si empezamos a ver datos y detalles, no paramos. La Vía de la Plata, por ejemplo, yo hice un recorrido por la Vía de la Plata, escribí un libro sobre eso, Viaje por la Vía de la Plata, que era una calzada que iba de Mérida a Astorga, aunque bueno, se puede prolongar también desde Sevilla hasta Gijón. Yo la empecé en Huelva, luego empalmé en Badajoz con la calzada propiamente dicha y seguí al final, en vez de ir hacia Gijón, pues me desvié hacia Covadonga y esas zonas, ¿no? Y es muy interesante porque ves cómo hay tanto un ferrocarril como una carretera. Va paralelo. Sí, van paralelas. Sí. En algunos casos han ido superpuestos a la calzada. La calzada ahora se ha rehabilitado y está bien. Es decir, para andar. Cuando yo fui no iba nadie por ella y ni estaba señalizada ni nada. Pero bueno, ahora sí. Esta moda del senderismo lo han... Exactamente, senderismo. Lo han colonizado todo. Que yo propuse hace muchos años que se desarrollaran aquí senderos en España antes de que los hubiera, pero luego finalmente se han hecho. Porque en otros países lo sabía. Sí. No es malo, el andar a pie es excelente. Es fantástico. Y aprovechar estas antiguas calzadas romanas, claro, ahí vemos la influencia. Efectivamente, las calzadas romanas son, en cierto modo, el inicio de España, porque a través de ellas fueron migrando de unos sitios a otros, las comunicaciones, la gente fue migrando, por ellas pasó la romanización, vamos, las costumbres, el comercio, casi que esa romanización puede ser asociada a cierto grado de modernidad, sobre todo para la época, ¿no? Roma era muy avanzado a su tiempo. Sí, por supuesto, no, pero no me gusta mucho emplear el término modernidad porque es un término que queda antiguo, además. Sirve para un roto y para un descosido, sirve para todo. Es verdad. Entonces, mientras no se clarifique bien lo que cada uno quiere decir por ello, pues prefiero no utilizarlo. No utilizarlo lo menos posible, ¿no? En fin, Roma pues desarrolló una civilización propia y en especial una concepción del derecho, que es la base de una parte considerable del derecho europeo, no del derecho germánico, más inglés, por ejemplo, alemán, pero bueno, sigue teniendo una influencia, y al mismo tiempo absorbió pues una gran parte de la cultura griega. Esto es muy importante. De modo que se puede decir que la base de la civilización europea es grecolatina. Sin embargo, hay diferencias entre la griega y la romana. La romana, dicho de una manera muy sencilla, puede decirse que es más técnica y más referida al derecho, a la organización social, mientras que la cultura griega es más filosófica y más científica. En eso los griegos destacaron, los que destacaran es que la filosofía griega, por ejemplo, sigue siendo la base de la filosofía, ¿no? Occidental, ¿no? Y desarrollaron también los latinos una gran literatura. En fin, todo esto ha influido y hoy lo consideramos parte de nuestra cultura. Y es lo que ha conformado Europa. Exactamente. Pero incluso más importante que todo esto fue la difusión del cristianismo por todo el imperio, a partir del Edicto de Milán. El Edicto de Milán en el año 313 fue un edicto hecho por Constantino, en el cual legalizaba
el cristianismo, que hasta entonces estaba perseguido o ilegal, medio clandestino, era una cosa que no... Pero a partir de entonces ya fue legal. Y 60 y pico años después, o sea, 67, el emperador Teodosio, que era de origen hispano, pues declaró el cristianismo la religión oficial del imperio. Uh-huh. En 313 se legaliza. Sí, y en 380 se hace la religión oficial. Prácticamente un siglo después es la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso es decir, el cristianismo fue la religión oficial romana durante aproximadamente un siglo. Uno de los 6 y medio que duró aproximadamente el Imperio Romano. Digo el imperio de Occidente. De Occidente, luego estaba el de Oriente, el bizantino. Pero aparte de eso, digo, a partir de la Segunda Guerra Púnica, porque Roma tiene una historia anterior bastante larga, ¿no? De casi 500 años antes. Pero vamos. Si no me equivoco, empieza con una monarquía, luego, luego la República, luego el Imperio, etcétera, ¿no? Y el imperio con muchas alternativas, muchas crisis. Bueno, el Imperio Romano tiene una historia muy interesante y muy instructiva, ¿no? Sobre lo que es el poder, como los destrozos de cierto tipo de poder, como al mismo tiempo existía el derecho que limitaba incluso el poder del emperador se suponía que estaba por el Senado. Muy poco, pero había esa concepción que además era una concepción que como iba unida a la religión. Es decir, el poder religioso y el poder político iban muy unidos, como ha sido en casi todas las civilizaciones. Pues esto favorecía, por una parte por ejemplo, el cristianismo, por una parte, limitaba dulcificaba, por así decir, el ejercicio del poder, pero por otra parte le daba un aura sobrenatural. Lo mismo que tenía en la época pagana, ¿no? que era muy peligrosa, ¿no? Entonces, decimos que el cristianismo duró 100 años bajo el Imperio de Occidente, pero en el Imperio bizantino continuó 1000 años más, después de la caída de Roma. Continuó hasta la caída de Constantinopla, que fue destruido por los turcos musulmanes. Y allí se acabó el Imperio Romano, porque el Imperio Romano de Oriente... es curioso, el bizantino, pues curiosamente no solo duró muchísimo tiempo, sino que se puede decir que Roma en ese sentido dura desde su fundación hacia el 700 a.C. hasta el 1400, es una larguísima, ¿no? Aun cuando es verdad que en el Imperio de Oriente el idioma usado era el griego. Sin embargo, se les llamaba romanos, y ellos se consideraban romanos, y los... A pesar de que Roma ya no era suyo. Es curioso. No, por supuesto, Roma era otra cosa, ¿no? Sí. Ellos tienen la modalidad cristiana llamada ortodoxa, mientras que en Occidente era el catolicismo. Cuya sede era Roma. Esto es muy importante. Sí. Es decir, a pesar de que en el Imperio Romano Occidental el cristianismo como religión oficial, ya digo, solo duró un siglo, llevaba siglos penetrando a lo largo del imperio, de manera ilegal o más o menos consentida. Hubo las persecuciones famosas, etcétera. Y por otra parte... Una aclaración, mucha gente piensa que las persecuciones religiosas más crueles fueron las de Nerón, y en cambio la de Domiciano están consideradas, esos 15 años de Domiciano, mucho más crueles, ¿no? Sí, pero hubo bastantes y muy crueles. Y se da la paradoja aparente, es una paradoja aparente, de que después de la caída de Roma fuera la Iglesia precisamente la que rescatase y difundiese por Europa el legado cultural romano, incluyendo gran parte del legado pagano, ¿no? O lo que quedaba de él, ¿no? Luego ya sabemos que cuando los árabes toman también un buen número de obras griegas y romanas, sobre todo griegas, y las transmiten. Y luego la caída de Constantinopla pues dio lugar a una emigración de sabios y de eruditos bizantinos que contribuyeron a fundamentar el Renacimiento. El Renacimiento, efectivamente. Yo creo que, don Pío, si le parece, hacemos una brevísima pausa. Bien. Y continuamos con este apasionante programa sobre la romanización de Europa. Sí, que es la base de Europa. Es la base de Europa, es la formación de Europa. No se mueva nadie, volvemos inmediatamente.
Pues ya estamos de nuevo, don Pío, en la romanización, en la formación de Europa. Sí, pues decía que la formación de Europa viene de la romanización a través del cristianismo. Así que cuando se habla de que las raíces de Europa son el cristianismo y el legado grecolatino, debe señalarse que el legado grecolatino se transmitió a través del cristianismo, el cual le dio también cierta forma, cierto estilo, vamos a decir. Y esto es realmente importante porque la actual Unión Europea ha ido adquiriendo un tono francamente anticristiano, cristianófobo. Cuando no nace así sus orígenes, ¿no? Cuando se decía que tenía es decir, en cierto modo la Unión Europea está rompiendo con los orígenes de Europa, con lo que es la cultura propiamente europea, que ha sido europea a lo largo de siglos, ¿no? Aquí podemos ver la cuestión del Charlie, ¿no? De Charlie Hebdo. Todo eso que se hace de yo soy Charlie. Oiga, una cosa es condenar los asesinatos y otra identificarse con esos señores. Claro. Porque es lo mismo que en Grecia, el grupo más o menos neonazi que le llaman Aurora Dorada. No, Amanecer Dorado. O Amenazar Dorado, es lo mismo. Han sido asesinados varios de ellos. Sí, varios militantes de 16 y 17 años en la puerta de sus sedes. Y eso hay que condenarlo, obviamente, pero eso no significa que uno se identifique con ellos. Pues lo mismo pasa con Charlie Hebdo. El Charlie cuando decimos que yo soy Charlie, quiere decir que yo soy anticristiano. Porque fíjense ustedes que las peores caricaturas, las más obscenas y más ofensivas, no eran dirigidas contra los musulmanes, sino contra los católicos. Yo he visto unas imágenes simulando obispos haciendo un correo de la patata desnudos, insultos parecidos muy graves, Sí. Muy, muy graves. Entonces, si somos Charlie, quiere decir que somos anticristianos. Y que esa idea extraña del derecho a la blasfemia, no existe ese derecho, jamás ha existido. No. Pero, en fin, se está extendiendo mucho la idea de derechos que al final, como los derechos animales y cosas por el estilo, que al final están destruyendo la noción misma del derecho. Pero fíjese usted que es siempre y cuando se ataque la religión católica. Si se ataca la religión católica, eso es libertad de expresión. Se ataca otras cosas y eso es un insulto que hay que condenar. Es sembrar el odio. Sí. Es una cosa, el odio a los propios orígenes, a las propias raíces de Europa, es una característica muy significativa de por dónde van los tiros actualmente. Pero esto es actualidad, que tiene mucha relación con lo que estamos viendo, pero vamos a lo otro, ¿no? Un inciso, el otro día fui a un programa de televisión, un debate, y para hablar de la islamofobia, yo dije que lo que había es cristianofobia. Exactamente. En España lo que hay es una islamofilia terrible, no hay más que verla en Andalucía, en Cataluña, en muchos otros sitios. Efectivamente. Sí, hispanofobia. O sea, en Andalucía con esa bandera islámica, con Blas Infante como padre de la patria andaluza, con esas historietas de que si una realidad nacional y cosas por el estilo. Bueno, esto es islamofilia. Sí. Una islamofilia que no viene al caso. No viene al caso porque estamos viendo que hay que fijarse, algunos dicen que es que se integran la mayoría. La mayoría no se integran. Y además se integraban antaño más que ahora. En Francia se habían integrado la primera generación, más o menos, se había integrado, por lo menos respetaba la ley, pero los hijos y los nietos cada vez menos, cada vez detestan más y rechazan más. Lo consideran una civilización decadente y vaya usted a saber si tiene razón, pero sí, esa es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Pero no. Bien, entonces, pues cuando se habla de la herencia grecolatina, hay que decir que es una herencia muy tamizada por la herencia cristiana. Lo que ha unificado culturalmente al continente y le ha dado su particular estilo y evolución, ¿no? Es la raíz cristiana, justamente la raíz cristiana, en la cual se integra la grecolatina, mejor o peor. No son lo mismo, evidentemente la grecolatina tiene unas connotaciones paganas y muy distintas del cristianismo, pero el cristianismo ha hecho una enorme labor intelectual para intentar asimilarlo en lo posible, porque claro, son unas contribuciones grandiosas. O sea, Grecia, la Grecia clásica es posiblemente la época de mayor esplendor intelectual de la historia humana. Y eso que era un pueblo pequeño y pobre. Para que bueno, han vuelto a sus orígenes, pero con ese factor, les falta ese factor intelectual. Sí, han perdido bastante. Aunque bueno, Grecia
Tiene una literatura, no está mal, bastante buena, sobre todo poesía. Tiene un cine que es bastante bueno. Yo creo que mejor que el español, por ejemplo, en conjunto. Eso es fácil, don Pío, Sí. No, eso es muy fácil. Eso. Tiene una canción, la música popular es muy buena, etcétera. Pero bueno. Por cierto, falleció de mis rusos, desde aquí a mí me gustaba. Eso sí, a mí me gustaba, pues. Sí. Falleció. Pero vamos, de mi ruso uno de los muchos. No es de los... No es el Tiene unos compositores además muy buenísimos. Muy bueno. Hachidakis, Theodorakis, en fin, muchos más. Bien, volvemos a nuestro tema, que siempre nos vamos, hay derivaciones, lógicamente, ¿no? Bien, entonces digo que durante siglos Europa ha sido el continente cristiano por oposición a los paganismos, luego al paganismo germánico, a los paganismo eslavo y sobre todo a la civilización islámica. Es decir, Europa se forma en una lucha, en una identificación, se identifica como el continente cristiano y se forma en una lucha contra otras religiones y otras civilizaciones. Y otro rasgo importante de Europa occidental es la separación entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, la llamada ortodoxa. Sí. Aparte de disputas doctrinales, hay un rasgo de la mayor trascendencia que distingue a las dos corrientes cristianas. Lo que lo distingue en este aspecto es el centro religioso de los ortodoxos era Constantinopla, que era a la vez la sede imperial. Por lo que la religión se convirtió en gran medida en una dependencia política del Imperio bizantino. Esto no ocurrió en la parte occidental. En cambio, en el occidente europeo, y ya lo veremos más en otra ocasión, ya hemos visto también, lo hemos dicho alguna vez, Roma quedó como una ciudad más en medio de nuevos estados. No era la capital de un imperio, era una ciudad más que medio en ruinas, además. Eso es. Sí. Y en medio de nuevos estados y luchas políticas que se extendían por todo el occidente europeo. Y esto fue lo que dio lugar a una mayor independencia entre los poderes político y religioso. Y en esa independencia relativa está una de las bases del desarrollo político e intelectual de Europa occidental. Que antes no se había dado nunca, antes iba... No, era la identificación de la religión y la política, y el poder político era total. Y en la parte ortodoxa también era prácticamente total. Además, fíjense que en Rusia ocurre algo parecido. Sí. La Iglesia ha estado siempre muy al lado del poder. Moscú se consideraba la tercera Roma. La primera Roma, la segunda Constantinopla, la tercera Moscú, y ya no habría más. Eso era una especie de idea mística de Rusia, de la propia Rusia, ¿no? Y pues efectivamente en Rusia, como en la época, en el Imperio bizantino, la Iglesia y el Estado estaban demasiado compenetrados, demasiado unidos. Sí, eran prácticamente lo mismo. Exactamente. Y esa separación, no total, lógicamente, ¿no? Pero que llevaba a veces a guerras entre el papado y el imperio, ¿no? Sí. Pues esa separación fundamentó un desarrollo más autónomo en los aspectos filosóficos, el pensamiento en general, etcétera. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de que Roma era una ciudad más y medio arruinada, seguía siendo de manera simbólica y espiritual, pues como la heredera de la gran civilización romana. Tenía todo el prestigio. Aunque no tenía el poder político, tenía todo ese prestigio que le daba lo que llamaban la ciudad eterna, ¿no? Y es curioso también esto porque algunos historiadores han querido achacar al cristianismo precisamente la ruina del Imperio Romano, porque lo habría debilitado con sus doctrinas pacifistas y demás, ¿no? Yo creo que lo que realmente es una cuestión abierta, porque evidentemente la Roma se forjó. El Imperio Romano se forjó no con el cristianismo, sino con unas doctrinas que tenían muy poco que ver y en cierto modo eran anticristianas. Era la imposición del más fuerte, aunque eso venía seguido de la imposición de la legalidad, del derecho, que eso cambiaba muchísimas cosas. Y es verdad que efectivamente el catolicismo rompía con gran parte de las tradiciones romanas, pero también es verdad lo que hemos dicho, es que si queda algo, quienes la destruyeron no fueron los católicos, no fueron los cristianos, fueron los bárbaros,
y probablemente una decadencia romana que podía derivarse, una de las posibilidades, es que derivara de la enorme extensión de las fronteras, la necesidad de guarnecerlas frente a ataques constantes, lo cual requería unos gastos enormes, gastos que se cobraban en impuestos que llegaron a provocar la ruina de muchísima gente, la huida de mucha gente de las ciudades al campo, lo que se llamó luego las vagaudas, que eran grupos de campesinos, de campesinos y gente huida, a veces soldados también, que operaban casi como pequeños ejércitos dentro de Roma. Fueron una de las causas del derrumbe del Imperio de Occidente. Quizás pues, no estaban en sintonía con las poblaciones que atacaban continuamente, ¿no? Si hubiesen a veces sí, a veces estaba en combinación con los bárbaros, porque lo preferían, aquella opresión terrible. Es una situación tremenda. O sea, para mantener el imperio es necesario un gasto tremendo. Si no y para mantener el orden dentro del imperio también, ¿no? Ese gasto puede llegar a ser excesivo y provocar un derrumbe del edificio. Es lo que muy probablemente ocurrió entonces, ¿no? Y en resumidas cuentas, España fue el primer país que empezaron a latinizar los romanos. De la Segunda Guerra Púnica, aunque les costó muy largas y muy difíciles luchas. Luego sería también un país profundamente cristianizado, por lo que su carácter europeo, digamos latino y cristiano, pues es indudable, ya fuera de toda duda. Es incluso, se puede decir, más europeo casi que cualquier otro, si nos vamos a poner así en ese plan, porque los bárbaros, en su mayoría germánicos, que destruyeron el Imperio de Occidente, no se les puede considerar europeos hasta que a su vez se cristianizaron y en parte se romanizaron. Cosa que fue ya muy tardíamente, fue muchos siglos después de España, ¿no? Efectivamente, la península ibérica y España es esa fecha crucial que es la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Sí, y ya muy tardíamente, bueno, esto ya ocurre en la edad de supervivencia, que ya la estudiaremos en otro programa, la edad de los monasterios, de las invasiones, como se le quiera llamar, ¿no? O Alta Edad Media. Pero aparte de esa tradición civilizatoria, hay algo más, quiero decir, civilizatoria europea en España, hay algo más que distingue a España como país europeo, aunque la mayoría de nuestros políticos y periodistas lo ignore. Y es que tras ser anegado el país por la invasión islámica, España se recompuso como cristiana y europea otra vez. Y por cierto, fue, como dice Julián Marías, España decidió ser europea. Y, por cierto, ya digo, fue el primer país en expandir la cultura europea por medio mundo. Es decir, si España no está en Europa, pues no se sabe dónde está. Evidentemente, la pretensión política de situar a España fuera de Europa, hasta que algunos políticos de muy poca talla, ¿no? de vuelo corraleño, diríamos, de muy poco fuste, ¿no? Nos metieron en el mercado común en malas condiciones. Bueno, es un disparate, pero que revela mucho dónde estamos. Es verdad. De todas formas, don Pío, todo esto lo que estamos hablando hoy en su magnífica obra en Nueva Historia de España, ahí está todo mucho más detallado, ¿no? La gente claro, por supuesto. Pero voy a leer algún trozo de ello interesante. Para que es la... O sea, Roma tuvo, desde el punto de vista cultural, literario, de alta cultura, pues una época que podemos decir, la época de Augusto, sobre todo, una edad dorada, ¿no? Señalada pues por Catulo, Cicerón, Horacio, Tito Livio, Virgilio, Ovidio. Eso es la época dorada. Esto, es bien sabido, pero a nosotros nos interesa mejor lo que se llama luego la Edad de Plata. La Edad de Plata nos interesa más porque está llena de autores de origen hispano. La Edad de Plata, ¿no? Sí, exactamente. Una característica de ella, ya digo, fue esta. Por ejemplo, estaban Séneca el joven, Marcial, Lucano, Pomponio Mela, Quintiliano, Columela, entre bastantes otros menos brillantes y menos conocidos, porque se han perdido gran parte de las obras, claro. Es normal. Vale. Esto indica la profunda latinización y la civilización alcanzadas por la mayor parte de la península ibérica. Siempre, en primer plano, el valle del Betis, o del Guadalquivir, posteriormente Guadalquivir, que es de donde provienen los dos Sénecas, y Lucano,
y otros autores secundarios. En el Valle del Ebro también dio a Marcial, que nació junto al actual Calatayud, y Quintiliano, que era de Calahorra. Y así hay otros más. Voy a hablar un poco de Séneca, el joven, porque es quizás la figura, o una de las figuras de la filosofía latina más importantes, ¿no? Él desarrolló cierta originalidad, desarrolló el estoicismo griego, pero con cierta originalidad. Y los ecos de su pensamiento llegan hasta nuestros días. Admitía la religión oficial por respeto a la ley, no por creencia, y de hecho despreciaba el politeísmo y la superstición con argumentos que habrían de emplear a su turno los cristianos. Muy bien. Hubo un intento de cristianizar a Séneca incluso, ¿no? Que decía, a posteriori, Sí, claro. El culto a los dioses, decía él, sustituía el amor por el temor, y sus ritos constituía más bien un ultraje. Él tiende a un monoteísmo peculiar, con exclusión de oraciones y de súplicas. O sea, Dios protege al hombre sin necesidad de ellas, y al hombre sabio le basta obrar conforme a la razón. Es curioso. Es curioso. Es muy curioso. Es muy moderno en algunos aspectos. Para él, Dios sería el alma del universo, accesible al pensamiento, pero no a la vista. Y podría llamarse naturaleza, porque de ella nace todo. O mundo, porque él es el todo con sus partes y se sostiene por su propio poder. Pero ojo, claro, esto es un panteísmo muy típico, ¿no? También Spinoza, ¿no? Pues venía a decir cosas parecidas, ¿no? También se puede decir que se sostiene por el destino, porque esta es la serie de causas que se encadenan, y la primera de todas las causas de la que sigue, y la primera de todas las causas que siguen todas las demás. Es decir, esto contradice también, porque al mismo tiempo viene a sostener que la naturaleza no se sostiene sobre su propio poder, sino que es necesario algo exterior, en fin, una idea de Dios, algo exterior a la naturaleza para que ésta pueda funcionar, ¿no? Y una derivación sorprendente de sus argumentos afirma que el hombre sabio, obrando según la razón, está libre de todo temor, igual que Dios, del cual solo difiere en que no es eterno. Es curioso esto. Es el estoicismo. Esto. Sí, esto es estoicismo, vamos. Sí. Dice más aún, el hombre, por su valor ante la adversidad, puede incluso superar a Dios, que no sufre este peligro. No. Claro, Dios no tiene por qué temer nada, pero el hombre puede llegar a su... O sea, precisamente por eso puede tener más valor que Dios, en cierto sentido, ¿no? Por ese temor, ¿no? Sí. Él desdeña la metafísica como una quimera y dice que la tarea filosófica debe ocuparse del hombre para hacerlo firme y valeroso ante los males que le cercan, capaz de despreciarlos y triunfar moralmente sobre ellos. Aceptando que su ideal es prácticamente inalcanzable, lo propone como una orientación justa. El hombre sabio trata de lograr la mayor serenidad suprimiendo las pasiones, los deseos, el temor, la alegría o la compasión. El sabio evita la crueldad y ayuda al prójimo por imperativo moral, no por piedad, lo cual sería una pasión de malos efectos. Los únicos males y bienes reales son de tipo moral y no hay que temer ni desear ningunos otros. Eso no quiere decir que él no se preocupa. Él en la práctica se preocupaba se hizo muy rico y se preocupaba mucho de las riquezas y de tener todo lo posible. Pero bueno, decía, esto es lo que proponía, ¿no? En su consolación a María, qué tontería he dicho. A Marcia, claro. Sí, por la pérdida de un hijo, coincide en buena medida con Horacio, que es bastante más epicúreo. Dice, ama las cosas como si fueran a desaparecer, o mejor, como desapareciendo ya. Cuanto la suerte te ha dado, poséelo como algo inseguro. Apoderaos al vuelo de las satisfacciones que os proporcionan los hijos, dejad que ellos disfruten de vosotros y apurad enseguida todas las alegrías. Nada hay prometido sobre la noche de hoy. Si te dueles por la muerte de tu hijo, la culpa es del día en que nació. La muerte le fue anunciada al nacer. Con esa condición, dice, con esa condición te fue otorgado ese destino, y ese destino le perseguía tan pronto como salió de tu vientre.
Entonces hace una serie de consideraciones un poco para tratar de lograr al hombre sabio y sereno y dominador de todas las circunstancias, ¿no? Sí, un hombre ideal. Sí. Sí. Bueno, hay una cuestión y es que, vamos a ver, otra cosa, ya digo, es que él cumpliera lo que decía, ¿no? Lo que proponía. Él se hizo muy... no se ajustaba, además. Sí, se hizo muy rico, que no era incompatible con su doctrina, pero fue acusado de excesiva afición a las riquezas y a las mujeres casadas. Claro. A lo mejor es falso. Sí. ¿No? Si las cosas son rumores, sí. sus enemigos, pues Sí. ya se sabe. Pero puede ser cierto, ¿no? Sí. Horacio había criticado con argumentos muy soeces a los fomentadores del adulterio. Me parece que había gente muy aficionada a eso, ¿no? Sí, era otra época. Sí, el emperador Claudio lo desterró a Córcega y por adulterio, por supuesto adulterio. Y el filósofo, o sea, Séneca, le correspondió, ya una vez muerto el emperador, claro, no en vida, con una sátira ingeniosa y sangrienta, quizá demasiado vengativa para un estoico, sí, contra Claudio. Luego, en fin, como sabemos, Nerón le obligó a suicidarse porque participó en una conspiración contra él y tal. ¿Esa estaba demostrada, esa conspiración de Séneca había participado? ¿O eso también? Sí, parece que sí, la conjura de Pisón se llamaba. Sí. Y fue obligado a suicidarse. Posiblemente sí. Lo que pasa es que también en Nerón y aquellos emperadores de aquel momento eran tan paranoicos que eran verdaderos psicópatas, muchos de ellos, ¿no? Sí, yo creo que de ahí lo de la Guardia Pretoriana, se reunieron de un núcleo que no se separaba de ellos. Sí, eso fue después, pero bueno, sí. Ya en esa época eran verdaderos chiflados, ¿no? Es un gran problema el del poder, pero bueno. Lucano es otro hispano, pues que era sobrino de Séneca y fue trasplantado de Córdoba a Roma a los 8 meses, o sea que de hispano tenía ya muy poco, pero bueno, destacó como un niño prodigio en poesía y por su dominio del griego, y escribió el poema épico La Farsalia, ¿no? Sobre la guerra civil entre César y Pompeyo. Bien, pues según se dice, trató de salvarse bueno, se vio complicado también en la misma conspiración que su tío, fue torturado y fue obligado a suicidarse, más o menos, y lo hizo mientras recitaba unos poemas. También Séneca murió de manera muy serena y muy plácida, vamos a decir así, ¿no? La vena, ¿no? En el baño, ¿no? Sí, en el baño. Y tenía solo 26 años cuando murió, o sea, tenía una prometedora carrera literaria, pero quedó truncada, ¿no? Otro personaje, pues Pomponio Mela, fue uno de los pocos geógrafos latinos y el primero cronológicamente. Nació en la actual Algeciras, cerca del actual Algeciras. Y curiosamente su descripción del mundo empieza y termina en Hispania. O sea que ya veremos qué sentido tiene esto. Bueno, no se sabe casi nada de su vida, y salvo eso, ¿no? De su semipaisano, el gaditano Columela, que fue tribuno en Siria, con experiencia militar, terrateniente y amigo de Séneca, pues se conservan obras más extensas sobre agricultura romana. Veo que son todos coetáneos en el tiempo de Séneca, ¿no? Más o menos, pues se llama la Edad de Plata, son todos bastante coetáneos, ¿no? Don Pío, vamos a hacer la última pausa, minuto y medio, y continuamos aquí en Cita con la Historia y ya en el tramo final del programa. Sí. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, don Pío. Pues vamos allá. Vamos a hablar de otros dos autores. La verdad es que el tema podría dar para mucho más, pero vamos a hablar de otros dos autores y luego explicaré por qué. Otro autor muy típico, nacido en España, era Marcial, que es de la generación siguiente a Séneca, ¿no? Él... su obra era muy apreciada, pues como retrato costumbrista de la vida romana, incluyendo sus facetas más crudas y más indecentes, a veces con versos tan punzantes y ofensivos que debieron de ganarle bastantes enemigos. Sus epigramas siguen plenamente vivos por su penetración de la naturaleza humana, descrita con ingenio sarcástico. Él expuso su aspiración a una vida sin complicaciones. Era lo que le gustaba. Sí.
dedicado a las faenas del campo, la caza y la pesca, pero solo lo consiguió al final de sus días cuando vivía allá en España, volvió de nuevo a España, ¿no? Una hacienda que le regaló una admiradora pudiente. Y como tenemos poco tiempo, no sé si extenderme, pero bueno. 10 minutos nos quedan. Bien, él explicaba lo que quería, hacienda heredada, pero es interesante, dice, no adquirida con fatiga, un campo no infértil, hogar con lumbre perenne, ningún pleito, poca toga, ánimo tranquilo, cuerpo vigoroso y sano, trato franco y contacto recíproco en los amigos, invitados benévolos, mesa sencilla, noches libres de embriaguez y de angustias, mujer alegre y no obstante púdica, sueño que haga breves... todo lo contrario de lo que él decía en sus sátiras, ¿no? Claro, en sus epigramas, vamos. Eso está vigente, eso es lo que deseamos todos. Sí. ¿No? Conformamos con esto. Sí. Sueño que haga breves las tinieblas, contentarse con lo que es sin anhelar otra cosa, no temer ni desear el día postrero. Pero esta vida rústica le alejaba de Roma, que tenía también sus ventajas, ¿no? Y le decía a un amigo, si pudiera repartir a mi gusto mis horas de ocio y en tu compañía gozar de la verdadera vida, no conoceríamos los dos ni las salas de recepciones, ni las casas de los grandes personajes, ni el tormento de los procesos y contrariedades del foro, ni las orgullosas galerías de los antepasados. Nuestras ocupaciones y perennes lugares de encuentro serían los paseos, las charlas, los libros, el campo de Marte, el pórtico, los rincones umbríos, el agua virgen y los baños calientes. Este ideal, en fin, pero ninguno de los dos vive por sus propios medios. Vemos que nuestros felices días huyen y desaparecen, que ya se pierden y nos han sido cargados en cuenta. Cuando se sabe vivir, ¿puede en verdad diferirse el hacerlo? Es decir, el pobre pues lo deseaba y en parte lo consiguió, pero solo en parte. Solo en parte. Bueno, voy a leer un trozo voy a leer bueno, antes de eso, este Marcial estaba muy orgulloso de su origen hispano, como él decía, celtíbero, y dice cosas como esta. Estaba muy orgulloso, ¿no? Sí, estaba muy orgulloso. Perdona un momento. Que claro, define muy bien la situación, le dice. Y estamos hablando de la época, justo estaba el emperador Nerón. Uno de sus epigramas, dice, gloriándote tú, Carmenio, de haber nacido en Corinto, y nadie te lo niega, ¿por qué me llamas hermano si desciendo de los iberos y de los celtas y soy ciudadano del Tajo? ¿Será que nos parecemos? Pero tú paseas tus ondulados cabellos llenos de perfume, mientras que los míos de hispano son hirsutos. Tienes los miembros lisos por depilarlos cada día, yo en cambio tengo piernas y rodillas llenas de pelos. Tu lengua balbucea y no tiene vigor. Mi vientre, si fuera preciso, hablaría con voz más viril. No hay tanta diferencia entre la paloma y el águila, ni entre la tímida gacela y el rudo león. Deja pues de llamarme hermano, Carmenio, o tendré que llamarte yo a ti, hermana. Refleja sí. Es un espíritu que podemos llamar en cierto modo hispano. Otro personaje muy importante de la época fue Quintiliano. Quintiliano fue un gran pedagogo. Y es curioso que no haya seguido una tradición de grandes pedagogos en España, porque la pedagogía en España no ha sido una cosa y muchos de estos textos se han perdido, ¿no, don Pío? Muchos sí, otros se conservan en parte. Bueno, los epigramas se conservan, eran muy llenos, están llenos de cosas parecidas a estas de Carmenio, ¿no? Y Quintiliano era hispano también. Quintiliano era hispano también. Bien, pues Quintiliano, por ejemplo, explica sus consejos, pues... O sea, él trata de la oratoria, pero da unos consejos mucho más amplios, ¿no? Una pedagogía muy, muy amplia. Y es un verdadero clásico en la historia de la educación. Le convierten en el más notable teórico de la oratoria y la enseñanza que hay en Roma, en todo el Imperio Romano. La preparación del orador indica debe comenzar en la infancia, ser amena y evitar los castigos físicos, a fin de que el niño cobre afición a los estudios, pues los esfuerzos tediosos y amenazas o sanciones le harán aborrecerlos y estancarse. Un consejo de plena actualidad. Hoy, totalmente, dice. El profesor no debía recargarse con más alumnos de los que pudiera atender bien. También sigue vigente. Claro, y debía cumplir su trabajo no como una simple obligación, sino con vocación, cariño y un elevado concepto moral.
cosa que hoy día se echa mucho de menos en gran parte del profesorado, ¿no? Que está totalmente influido por las ideologías progres, que son casi todo lo contrario de esto, ¿no? Es decir, él trata de crear un concepto moral en el alumno, dando el máximo valor a la formación ética. Además, Quintiliano, si no me equivoco, formaba a hijos de senadores, formaba... Sí, él era un pedagogo práctico. Y la oratoria tenía una importancia extraordinaria en Grecia y en Roma, ¿no? Y aquí pues se le daba, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco por qué hablamos de estos personajes. Dice, porque la eminencia y la abundancia de autores nacidos en Hispania pues ha dado lugar a polémicas sobre su posible españolidad. Sí, claro, sí, hay varios. Si son buenos, habrá parte que diga que no son españoles. Por supuesto. Para Américo Castro, que está empeñado en comenzar España en la Edad Media y en relación con los musulmanes y judíos, y antes de la invasión árabe, según él, antes de la invasión árabe apenas existía nada parecido a una forma de vida española. Al igual que otros muchos estudiosos, Castro atribuye a Marcial, Séneca y los demás un carácter romano sin relación alguna, por lo menos de cierta densidad, con lo que hemos llegado a conocer como España. Sánchez Albornoz aceptó algunos rasgos distinguidos por Castro en la forma de ser de los españoles auténticos: el carácter personalista, visible en sus escritores y artistas, el estar inmerso y presente de continuo en su obra y con todo su ser. Hablando del autor, está muy presente en la obra, ¿no? Habla de él, vamos a decir. La vida y el mundo son en ella inseparables del proceso de vivirlos, como dice Castro. Esto lo acepta Sánchez Albornoz. Pero al revés que Américo Castro, Albornoz encuentra estas notas entre los hispanos romanos de la Edad de Plata. Una de ellas, el gusto por lo soez e indecente. Dice, Séneca escribía en primera persona, como suelen ser los españoles según los artistas. ¿Sí? Refería obscenidades y porquerías y hablaba de sí mismo. Ningún filósofo romano sintió tan clara inclinación como Séneca hacia los relatos sucios y hasta malolientes. Y Marcial superó en gusto por lo raez, o sea, por lo soez, a los otros líricos romanos de la época augustea y del primer siglo del imperio. Notas todas ellas que caracterizarán luego a los peninsulares españoles. Pero estos rasgos, la verdad, es que, junto con otros, incluida una mayor delicadeza, pues se encuentran claramente definidos en los demás latinos. O sea, las hay. Las expresiones y relatos sucios y hasta malolientes aparecen en el mismo Horacio, por no hablar de Catulo, Petronio, etcétera, ¿no? Que eran romanos. Romanos, ¿no? Y es difícil decidir si son más o menos raeces, como él dice. Emplea esa expresión. Las características del espíritu romano, pragmático y combativo, con mucho genio para la normativa y menor para la especulación y la metafísica, fueron acogidos en la cultura hispana posterior y seguramente también en la de entonces, pero eran romanos. Otros autores, como Brennan, distinguen entre el carácter español de Marcial o de Quintiliano y el netamente latino de Séneca o Lucano. Es decir, sobre esto no hay una... No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Pero lo que nos importa es esto. Evidentemente, aquellos autores, y no solo autores, también políticos, formaban una especie de clan dentro de Roma, un clan hispano. Se sentían más o menos, no españoles en el sentido actual, pero tenían ya un carácter así. Sí. Y es verdaderamente asombroso que Américo Castro y otros nos quieran convencer de que Maimónides o Averroes que eran españoles, y estos otros que hablaban nuestro idioma y tenían y son la base en gran parte de nuestra cultura posterior, que no tenían nada que ver con los españoles. No eran españoles pero en el sentido digamos político, pero eran españoles ya en sentido cultural. Porque la cultura española, como la europea en general, nace en Roma. Y por consiguiente, allí es donde hay que situar el origen de lo que somos actualmente, que seguimos siendo en gran medida lo que eran entonces aquellas personas. Pero estos grandes intelectuales influyeron en el propio imperio de Roma. Por supuesto. Igual que Hispania proporcionó emperadores y además de tropas intelectuales a toda Europa, ¿no? A todo el imperio, a toda la romanización. Digamos que lo hispano tenía mucho prestigio dentro de Roma, sin dejar de ser romano ante todo. Y hay autores también nacidos en España de la última época romana en que, se ve un nacionalismo español, por ejemplo, cuando hablan de Numancia, o cuando hablan de la resistencia. Entonces, esto es lo que podemos decir.
España es, por supuesto, europea, desde mucho antes de que los que quizás no sean europeos sean estos señores que nos han metido en Europa, dicen ellos, ¿no? Y hay que decir que es también el origen de el origen de Europa está allí. Es la época de formación de Europa, es la época del Imperio Romano con el cristianismo. Y más concretamente, bueno, con el cristianismo y anteriormente en la Segunda Guerra Púnica empieza en la Segunda Guerra Púnica. Estupendo. Sí. Pues don Pío, no hay tiempo para más. El próximo domingo otra clase magistral. El próximo domingo no hablemos de clases magistrales. El próximo domingo hablaremos, saltándonos un poco el programa que teníamos hecho, hablaremos de la División Azul. Pues el próximo domingo sobre la División Azul. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos escuchamos aquí en Radio Inter el próximo domingo.